Ahora calculamos la tensión en la resistencia 6 y resistencia 7. Resistencia 6 y 7 pertenecen al equivalente 2. Entonces, la caída de tensión en la resistencia de equivalente 2 es lo que corresponde a cada uno de estos elementos. Quiere decir que el voltaje de resistencia equivalente 2 es igual al voltaje en la resistencia 6 y es igual al voltaje en la resistencia 7. Igual al voltaje de la resistencia equivalente 2 igual al voltaje de la resistencia equivalente 2 para el caso de la resistencia 7 también. Listo, tenemos 16.493 volts. Ya tenemos todas las caídas de tensión en los elementos y ahora vamos a conocer cuánto es la corriente que está pasando por la resistencia 3, resistencia 2, resistencia 4, resistencia 6 y resistencia 7, que no las hemos calculado. Vamos a basarnos en lo que dice la teoría de que todos los elementos conectados en paralelo tienen la misma tensión. Entonces, R3, R2 y R4 tienen la misma tensión del equivalente 1. Mira que aquí lo hemos escrito previamente. Entonces, R2, ¿cómo lo vamos a calcular? Ocupando ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje entre el valor de la resistencia. El voltaje que está sobre la resistencia 2. Entonces, aquí, igual, la corriente 2 es igual a ¿quién? Al voltaje de resistencia 2, lo que está en esta casilla, dividido al valor de la resistencia 2. Veamos igual. Entonces, la corriente 3 en resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 dividido al valor de la resistencia 3, lo que está en la casilla. Le damos Enter. Y ahora calculamos la corriente en resistencia 4. Esto es igual al voltaje de la resistencia 4 dividido al valor de la resistencia 4. Corriente en resistencia 6 es igual al voltaje de la resistencia 6 dividido al valor de la resistencia 6. Corriente de resistencia 7 es igual al voltaje de resistencia 6 dividido al valor de la resistencia 7. Y ya tenemos corrientes, voltajes de los elementos. Lo único que nos falta calcular es la potencia. ¿Cómo calculamos ahora la potencia? Utilizando la fórmula que aparece acá, la número 3, potencia es igual a corriente por voltaje. Entonces aquí escribimos la fórmula. Potencia de resistencia 1 va a ser la corriente en resistencia 1 por el voltaje de resistencia 1. En esta casilla nos colocamos en la celda y le damos igual voltaje de resistencia 1 por corriente en resistencia 1. Si lo hacemos al revés, primero colocando corriente y voltaje, nos va a dar el mismo resultado. Vamos a probar ahora. Igual corriente por voltaje de resistencia 1. Ahí está, nos dio el mismo resultado. Así que no importa el orden que ocupen en la multiplicación, siempre les va a dar igual. Potencia de resistencia 2 es igual al voltaje de resistencia 2 multiplicado por la corriente de resistencia 2. Potencia de resistencia 3 va a ser igual al voltaje de resistencia 3 multiplicado por la corriente de resistencia 3. Potencia de resistencia 4 va a ser igual al voltaje de la resistencia 4 multiplicado a la corriente de resistencia 4. Potencia de resistencia 5, voltaje R5 multiplicado por la corriente R5. Y la corriente, potencia de R6 va a ser igual al voltaje de R6 multiplicado por la corriente de R6. Potencia de R7, que es la última potencia de los resistores, es igual a la tensión de R7 multiplicado a la corriente de R7.
Y ahí tenemos potencia en todos los resistores. Nos falta calcular la potencia total y eso es la potencia total es igual al voltaje total multiplicado la corriente total. O sea, el voltaje total es el voltaje de la fuente. Entonces, igual voltaje V1 multiplicado por la corriente total. Y ahí tenemos el valor de la potencia. ¿Ya? Recordando nuevamente que los valores son únicamente los datos numéricos, sin unidades, para facilitar la obtención de los datos y los cálculos aquí en Excel. Bien, entonces ya tenemos aquí todos los cálculos teóricos y lo que corresponde en el paso siguiente es la simulación. Para la parte de la simulación utilizamos el programa PSpice 9.1 versión de estudiante. Implementamos el circuito, es decir, armamos con los valores de las resistencias, le colocamos los valores de los elementos, hacemos la conexión, lo guardamos previamente y nos vamos a la parte del análisis, Simulate, y aquí nos va a dar los datos de la simulación. Bien, está cargando ahorita la parte de la simulación y aquí están los resultados de las caídas de tensión para este punto. Mencionar de que el programa PSpice referido al punto de tierra es que hace las mediciones. Entonces aquí tenemos el punto de tierra, es donde estaría la punta negra que nosotros utilizamos en el laboratorio para medir, y la punta roja es la que se ubica en los diferentes extremos. Para este punto en específico da 16.49. Respecto al siguiente, que es de tierra, hacia este otro punto da 38.48 volts. Y este otro punto, referido de tierra, da 47.01 volts. Y en el último punto, que es los extremos de la fuente de alimentación, en esos dos tendríamos 80 volts, que es lo que nos da el valor de la fuente. ¿Sí? Esto es respecto a la tensión. Ahora, queremos observar el comportamiento de la corriente. La corriente total, este es el valor que nos está dando, 1.1 amperios. Entonces, la corriente viene de la fuente, pero en el punto donde está el nodo, llamémosle nodo A, que es donde se hace la división de la corriente aquí. Si se fijan, esta corriente que entra acá sale por esta rama, esta otra y esta otra, de la resistencia 3, resistencia 2 y resistencia 4. Entonces en el simulador aquí nos muestra la corriente de la resistencia 3. Si seleccionamos este otro valor nos da la corriente que pasa a través de la resistencia 2. Y esta otra es el valor de la corriente de la resistencia número 4. Este es el valor. 341.23 miliamperios. Ese es el valor. Entonces, después de pasar al siguiente nodo, todas las corrientes estas entran a un nodo y salen solo por un nodo, por un valor de corriente, perdón, que es 1.1 amperios. Entonces, continúa la corriente y llegando a este otro nodo, a este tercer nodo, aquí la corriente se vuelve a dividir. Se divide la corriente que pasa a través de resistencia 6 y la corriente que va a través de resistencia 7. Entonces aquí también podríamos aplicar un LSK para comprobar esta ley, que se cumple la conservación de la energía. Entonces de color azul se muestran todas las corrientes y de color verde se muestran todas las tensiones. Regresando al Excel, aquí tengo ya colocadas las corrientes y las tensiones.
Entonces voy a explicar cómo interpretar los valores de las tensiones en los elementos. Por ejemplo, si queremos nosotros el valor de la tensión en resistencia 1, eso lo voy a interpretar como la diferencia de potencial que hay entre un punto y otro punto. ¿Entre cuál? Entre 80 menos 47.01. Entonces aquí tendré que poner 80 menos 47.01 volts. Y eso va a ser la caída de tensión en R1. Entonces vengo a la tabla que estoy complementando y me ubico. Voltaje en resistencia 1 va a ser igual a 80 igual al valor, si aquí lo puedo escribir de un solo, 80 menos 47.01. Y ahí tengo 32.99 volts.